¿Qué puedes ver a través de la ventana de tus ojos? Cuando sales de tu casa, cuando caminas, cuando miras, cuando ves en la calle las situaciones de los demás, ¿qué miras? ¿Qué miró Cristo cuando Él vino, cuando Él vivió entre nosotros? ¿Qué enseñó? ¿Qué habló? Lo que podemos mirar que el mundo se mueve a través de la religión. Y la religión es ese bastón de todo movimiento humano, ya sea dentro de la política, también dentro de la sociedad, en medio de un núcleo familiar. La religión es la base por la cual hay principios morales y espirituales con los cuales se puede educar y preparar a las personas a que vivan en este mundo de una manera buena, agradable, sin hacer el mal a nadie. Y la religión a través de los años ha sido ese medio, lastimosamente, de poder para poder gobernar, de poder para poder guiar a un pueblo, de poder para poder enriquecerse, de poder para poder sobresalir y dominar a las masas. Y el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo vino era el tiempo más decadente del pueblo judío. La ley de Dios había sido transformada, había sido olvidada, habían pensamientos judíos aparte de la ley de Dios. Los judíos estaban divididos en varios grupos sociales, políticos, religiosos. Y todo lo que podemos mirar es que viene Jesús en medio de toda esa sociedad y les dice que están mal, que se olvidaron de lo fundamental que es la verdad. Y la verdad, ¿cuál era? Era el amor al prójimo. Era que se amen los unos a los otros. Pero la religión en el tiempo de Cristo había dividido al pueblo de Dios. Como hoy, la religión divide la humanidad. Y muchos incluso matan por su fe. Y algo muy importante que estaba analizando es acerca de lo que dice Timoteo, el capítulo 5, el versículo 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8 nos dice: el que no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El contexto de este pasaje está hablando acerca de mujeres que habían quedado viudas y que fueron abandonadas por sus seres queridos, por sus hijos, por sus nietos. Y estaba la iglesia en ese momento sosteniendo a estas viudas. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ponga en lista a las viudas que realmente eran viudas. Y exhortaba
a que si el pueblo de Dios, algún creyente, tenía viudas, que las mantenga, para que haya lo suficiente para viudas que estaban realmente desamparadas. Pero aquí es el punto principal de este mensaje y la exhortación: el que no provee para los suyos. Quisiéramos preguntar, o pregúntate tú mismo: ¿provees en tu casa lo que los tuyos realmente necesitan? Y aquí viene el punto principal, porque lo está hablando a un pueblo creyente, que cree en Dios, que cree en Jesucristo, que dice conocer la verdad, que tiene conocimiento de una base doctrinal, de principios, de personas que conocen el fundamento de lo que era la fe, el conocimiento propio de la verdad, la revelación de Dios que fue dada a través de los apóstoles a la iglesia primitiva. Pero tanto conocimiento se les pasó por alto, lo que a los judíos en el tiempo antiguo se les pasó por alto. Se olvidaron del amor. Y aquí especialmente podemos mirar que se olvidan de los de su propia casa, de los que habitan, de los que conviven con ellos. Y eso es lo triste, que miramos personas religiosas que tienen una fe, que asisten a una iglesia, a una congregación, a una secta, que hablan de Dios, pero dentro de sus propios hogares, dentro de sus propias casas, se han olvidado de los suyos. Y eso pasa actualmente en la iglesia del Señor. Muchos. Estoy hablando de personas creyentes que van a la iglesia, que estudian la palabra de Dios, que de pronto hacen sacrificios para poder estar en una reunión, seguir a Cristo y evangelizar a la humanidad, pero que dentro de sus propios hogares son completamente una nube gris que empaña la verdad de lo que realmente Dios, a través de su Hijo, vino a revelarnos: su gracia, su misericordia y su amor. Y esa es la humanidad en general. Podemos mirar padres que se levantan día tras día, tanto hombres como mujeres, y van a trabajar. Unos trabajos más duros que otros. Y supuestamente van a trabajar por sus familias, por sus hijos, por los que viven dentro de sus casas. Pero realmente, sí, les están dando el sostenimiento, el alimento, el vestido, pero no les dan lo que realmente necesitan los que viven dentro de su hogar. Y entonces muchas veces pensamos que el proveer significa dar sustento, techo y abrigo. Pero a veces los nuestros necesitan una voz de aliento, alguien que los escuche. Necesitan compañía, necesitan poder tener comunicación, poder tener alguien en quien
desahogarse, alguien en quien poder confiar verdaderamente, alguien que esté cuando realmente la persona lo necesita. Y a veces pretendemos proveer en otros hogares, a otras familias, de la verdad de Dios, pero esa verdad no se la vive dentro de las casas. No se vive dentro de la iglesia. Si no se vive dentro de la propia casa, no se puede vivir dentro de una congregación con esa verdad. Y por eso encontramos que muchos creyentes son olvidados. Muchos creyentes son alejados. Muchos creyentes están están desanimándose por la actitud de los que supuestamente creen de Dios. También Santiago nos dice lo siguiente, el capítulo 1 dice esto: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibe bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no pone freno en su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no vale nada, no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. ¿Qué podemos mirar? Como decía al principio, la religión se ha vuelto, es un negocio en el mundo actual. La religión se ha vuelto la base del poder en las sociedades. La base de un enriquecimiento ilícito en la sociedad. Y lo que podemos mirar, ¿sí?, es que la religión también divide. Y hay guerras, hay conflictos. Y en medio de todo eso, la población, la gente por los cuales vino a morir el Señor Jesucristo, es golpeada, es lastimada, es olvidada. Ponte tú a pensar, ¿qué haría el Señor Jesucristo si estuviera con nosotros en este tiempo? Y pasara y mirara, caminando pasara y mirara los edificios, los templos, los locales, la forma en la que vivimos, la forma en que hablamos, la forma en que nos vestimos. ¿Qué pensaría y qué diría nuestro Señor Jesucristo? ¿Aprobaría el modo de vida de los que creen en Él hoy en día? ¿O los tacharía y le recriminaría como Jesús lo hizo en el primer siglo? A la sociedad religiosa, a los ricos, aquellos que se creían más grandes que los demás, aquellos que pisoteaban religiosamente y económicamente a los más débiles. Jesús un día dijo, al mirar el templo de Jerusalén, ¿miran todo esto? Esas hermosas piedras. No va a quedar piedra sobre piedra. Porque nuestro Señor Jesucristo vino para que tú hagas un templo en tu corazón. Le hagas un altar dentro de tu corazón.
Él no habita en piedras, en rocas, en templos humanos, como lo dice la Escritura. Él vino a acabar una religión que en el momento ya estaba obsoleta. Ya Dios no habitaba en el templo de Jerusalén. Él salió del templo, de un templo de 4 paredes, para querer hacer un templo en tu vida, en tu corazón. Pero ese templo, ¿cómo lo estamos adornando? ¿Cómo dejamos que Cristo viva en nosotros? Si en la forma que vivimos, o de la forma que vivimos, no es la forma en la cual le agrada a nuestro Padre. Nuestra lengua es un instrumento de bendición, pero también es un instrumento de maldición. Creemos conocer de Dios. Creemos conocer de la doctrina. Y cada iglesia, cada secta dice conocer la verdad y tener una doctrina, o como dicen generalmente, la sana doctrina. Muchos piensan que creer en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es tener sana doctrina. Otros creen, ¿sí?, que tener reglamentos dentro de sus congregaciones de acuerdo al Nuevo Testamento, eso es doctrina. Pero la doctrina va más allá de creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Va más allá de tener un manual de convivencia, de vida dentro de una congregación. La doctrina que adorna realmente, como dice Santiago, es ocuparse en la gente que necesita, en la gente que padece hambre, en la gente que está desahuciada, en la gente que pide a gritos justicia social, porque los gobiernos, porque los países, porque la gente de clase alta se ha aprovechado, los ha marginado y los ha olvidado. ¿Cómo podemos decir que conocemos de Dios? ¿Cómo pretendemos decir que tenemos la sana doctrina y que conocemos de Dios si realmente, en primer lugar, con los que están dentro de nuestra casa no somos luz? Dentro de las congregaciones olvidamos a los hermanos, y dentro de la sociedad en la que vivimos somos unas nubes grises, negras, que opacan el amor de Dios. Y eso es lo que hace la religión: opaca la verdad de Dios y la convierte simplemente en un pensamiento de hombres, en unos fundamentos de hombres que se rigen y viven de acuerdo al modelo que creen ellos que está en la verdad. Pero desconocen las Escrituras, desconocen el sentido de las palabras, desconocen incluso el idioma, porque el idioma hebreo, profundizando, tiene más fundamentos que la traducción en la cual nosotros hoy estudiamos y pretendemos conocer a Dios. Quiero invitarte a algo. Quiero invitarte a que tomes conciencia de qué principios tienes.
¿Cuál es realmente tu objetivo, tus metas? ¿Qué es lo que buscas al buscar de Dios? Porque muchos buscan para su interés personal. Buscan a Dios porque tienen un problema económico, porque tienen una enfermedad, porque tienen una dificultad familiar, porque tienen un problema en su vida. Pero a veces parecemos como esos 10 leprosos que recibimos una bendición de Dios y nos olvidamos. Somos como ese viento que de pronto acaricia por donde pasa, que susurra al oído, que nos envuelve. Somos como esas flores en primavera que reverdecen, que dan sus colores, pero que al llegar el invierno otra vez pierde su brillo, pierde su color. Y ese es el vaivén de un hombre y una mujer que aparentemente cree en Dios. No tiene fuerza, no tiene fortaleza, no tiene vida, porque simplemente está buscando su beneficio personal. Y aquellos grandes que tienen el poder económico a través de la religión, ¿qué hacen? Piensa que porque dirigen un pueblo, una iglesia, van a cambiar el mundo. ¿Pueden cambiar el corazón? No lo pueden. Porque tienen que vivir, tienen que desprenderse, tienen que hacer lo que Cristo hizo. Él se desprendió de toda su grandeza y vivió con nosotros. Experimentó el hambre, la necesidad. Dice la Escritura que no tenía en dónde recostar su cabeza. Mostró humildad, sencillez y amor. Amor a aquellos que los religiosos los olvidaban. Un cambio total para la época de Cristo Jesús, donde los religiosos pensaban que estaban en comunión con Dios y por tener comunión con Dios marginaban al resto. Y Jesús les enseñó algo completamente diferente. ¿Cuál fue la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Fue una doctrina completamente diferente a la ley de Moisés, a la Torá, a la ley de los judíos, a los pensamientos de los judíos, al pensamiento religioso de aquel momento. La Biblia en el Nuevo Testamento nos menciona que Jesús solo una sola vez abrió las Escrituras, el rollo de Isaías, cuando Él dijo dentro de esa sinagoga: esto se ha cumplido en mí. Del resto, Jesucristo enseñaba de una forma completamente diferente. Humanizó la enseñanza. Hablaba de las cosas cotidianas del día a día. Hablaba de las personas. Hablaba de una moneda perdida. Hablaba de una oveja. Hablaba de una semilla de mostaza. Hablaba de un sembrador. Era una doctrina completamente diferente a la doctrina de los religiosos del momento. Y cada vez que una persona piensa diferente, piensa con cordura, piensa con sabiduría y habla con la verdad,
¿Qué hace la sociedad? La sociedad lo margina, la sociedad lo vuelve un loco, la sociedad lo mata. Y eso hicieron con Jesús. Lo mataron porque Él pensaba diferente, porque Él enseñaba que la religión verdadera no se basaba en estar lee y lee y lee los escritos de los profetas, sino en vivir, en amar, en proceder con misericordia hacia ese pueblo que tanto amó nuestro Señor Jesucristo. El que no provee para los suyos. ¿Qué no estás proveyendo en tu casa? Pregúntale a los tuyos. ¿Qué necesitan de ti? ¿Qué quieren de ti? ¿Qué les hace falta? Y ponte una medida y una regla. Porque si no estás proveyendo lo necesario en tu casa, eres peor que una persona que no conoce de Dios. Yahvé te dice, mentiroso, porque dices conocerme, pretendes conocerme, pero no aplicas esa verdad en tu casa, en tu vida y en los demás. Queridos amigos, pensemos diferente, actuemos diferente. Dejemos entrar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dejemos que su sabiduría nos empiece a guiar y que seamos luz realmente en este mundo de tinieblas. Que seamos luz para los nuestros. Que cuando los tuyos te escuchen hablar a los demás, se sientan orgullosos y no te digan mentiroso, hipócrita o sepulcro blanqueado. Porque eso es lo que a veces sucede cuando nos disfrazamos de religiosos. Aparentamos a los demás que somos limpios, pero por dentro estamos llenos de inmundicia. Que Dios, nuestro Padre, bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga a todos los tuyos y que el amor de Cristo, su gracia y su misericordia se haga eco en tu vida para que tú multipliques su gracia y misericordia hacia los demás.